Bien, vamos a empezar con la siguiente clase y sobre todo lo que hay que tener claro en estos temas de estos días es que lo que hay que saber en realidad es calcular límites. La teoría que se dio ayer pues solo se resume en, bueno, pues en lo que es el número E y en el cálculo de límites, cálculo efectivo de límites, nada más. Ya veremos clases con teoría que sí que entran enunciados, pero desde luego la demostración de ayer pues no, como que no entra, es una, digamos, una curiosidad. Los límites, parece que se está poniendo la clase un poco difícil, pero en realidad son fáciles, es hacerlos y nada más, es coger soltura. Hoy vamos a necesitar una regla nueva que se llama regla de L'Hopital. Y que dice lo siguiente, sean dos funciones f de x y g de x derivables en un entorno de A. Bien, suponiendo que si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a 0 y el límite cuando x tiende a de g de x es igual a 0 y existe el límite cuando x tiende a de f' de x entre g' de x, el cociente de las derivadas, entonces, esta es una regla que nos va a servir mucho, pues tendríamos que el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x va a ser igual al límite cuando x tiende a de f' de x entre g' de x. Bueno. Esta es una regla que nos va a servir muchísimo para el cálculo de límites y hoy vamos a verlo precisamente resolviendo ejercicios. La demostraremos más adelante. De momento, hoy digamos que sería una especie de clase práctica. Pues comenzamos haciendo el primer ejercicio, que diría límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido por x. Este límite en principio pues sería el límite de seno de 0 partido por 0. Este me da el tipo 0 partido por 0. Con lo cual ya tenemos aquí la primera aplicación de la regla de L'Hopital. Y entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 del cociente de las derivadas, que no es la derivada del cociente, recordad, sería el coseno de x por 1, dividido entre 1, y esto es coseno de 0, que es 1, pues este límite me da 1, así de sencillo. Vamos a un segundo ejercicio, que sería pues el límite cuando x tiende a 0 de x logaritmo de x. Claro, por la derecha no puede tender, tendrá que ser 0 más en todo caso, porque por la izquierda pues el logaritmo no tiene valores. Vamos a poner así el enunciado, que seguro que es así. Entonces este límite me va a quedar logaritmo de 0, este es menos infinito, o sea que este es del tipo, esto va a tender a 0, esto va a tender a menos infinito, este color parece que no se ve mucho, total que es 0 por infinito. Este tipo de ejercicios pues no queda más remedio que transformarlos. Entonces, cuando tenemos una cosa así, los del tipo 0 por infinito, que es una indeterminación, se pasan al denominador del denominador. Es decir, esto lo transformo de manera que me quede límite cuando x tiende a 0 más y lo convierto en una fracción. Logaritmo de x dividido entre 1 partido por x, que es lo mismo escrito de otra forma. Y ahora sí que tengo aquí infinito entre 1 partido de 0 más infinito, infinito entre infinito o menos infinito entre infinito. El caso es que ahora ya estamos en las hipótesis de la regla de L'Hopital, que se me ha olvidado decir que la regla de L'Hopital también vale
para también vale para infinito, vamos, para x tendiendo a infinito. Entonces, bueno, pues quedaría la derivada del logaritmo, bueno, límite cuando x tiende a 0 más de la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x, y la derivada de 1 partido por x, que es menos 1 partido por x al cuadrado. Esto, operando, la x pasaría arriba y me quedaría menos x al cuadrado. La x al cuadrado pasa arriba, sí. Y esto es límite cuando x tiende a 0 más de menos x. Total, 0. Ya está, otro ejercicio. En realidad es esto, es hacer ejercicios y ejercicios. Tercero, límite cuando x tiende a infinito de e elevado a menos x por la raíz de x. Bien, aquí esto resulta que pues e elevado a menos x es e elevado a menos infinito, e elevado a menos infinito, que esto es 1 partido de e elevado a infinito, que es 1 partido de infinito, o sea, 0. 0 por, y esta otra parte que tiende a infinito. Con lo cual es un límite del tipo 0 por infinito. Entonces lo transformamos en un cociente. Límite cuando x tiende a infinito, y aquí pues parece que está muy claro. Es e elevado a menos x, es decir, e elevado a x en el denominador. Y ahora tenemos infinito entre infinito. Entonces aplicamos la regla del L'Hopital, que aquí habría que poner también. Aquí aplicamos la regla del L'Hopital y me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 1 partido de 2 raíz de x, que es la derivada de la raíz, y e elevado a x, que es lo mismo. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de 1 partido de 2 raíz de x por e elevado a x. En cualquier caso, este denominador tiende a infinito, 1 entre infinito, 0. Bueno, estas son del tipo más básico. Vamos a indeterminaciones de otros tipos que también suelen caer y que, bueno, de todas formas, que no caigan, hay que sabérselas. Son del tipo 1 elevado a infinito, del tipo infinito elevado a 0 o de 0 elevado a 0. Estas son las indeterminaciones que estudiamos en este curso. Bueno, pues vamos a hacer ejercicios. El primero de ellos sería límite cuando x tiende a 0 de x elevado a x. Claramente esto es 0 elevado a 0. ¿Cómo se hacen estos límites? Bueno, pues a esto yo le llamo a. Y ahora calculo cuánto valdría el logaritmo de a. Es decir, yo ahora digo, vale, pues si esto vale a, pues el logaritmo neperiano de a sería igual al logaritmo neperiano del límite cuando x tiende a 0 de x elevado a x. Bien, puesto que el logaritmo neperiano es una función continua, este es el resultado que, bueno, pues se aplica aquí, aunque no lo dice el libro. El logaritmo conmuta con el límite, y entonces esto se puede escribir como el límite del logaritmo. ¿Y para qué se toma el logaritmo? Bueno, la idea del logaritmo básicamente es para que ahora este pase aquí delante. Y en ese caso lo que me va a quedar es el límite cuando x tiende a 0 de x logaritmo neperiano de x. Y esto ya es 0 por menos infinito. Este lo hicimos aquí arriba. Es este segundo ejercicio de aquí. Este. Y me resultó que el resultado es 0. Vale, pues entonces aquí esto vale 0. El peligro de esto es que realmente lo que yo estoy calculando aquí es el logaritmo de a. No estoy calculando a, sino su logaritmo. Entonces ahora hay que deshacer, digamos, el cambio. Entonces, pues se puede decir que el límite, bueno, o a, es el límite cuando x tiende a 0 de x elevado a x, en realidad es e elevado al logaritmo neperiano de a. O sea, a es e elevado al logaritmo de a.
es decir, e elevado a 0, que es lo que me ha salido, 1. Este límite vale 1. Es decir, que básicamente se calcula el logaritmo del límite. Y una vez que tenga la solución, pues es e elevado a esa solución. Pero no hay que olvidarse de ese paso, y eso es muy peligroso porque es muy fácil olvidarse, sobre todo cuando el cálculo del límite del logaritmo es más largo. El último paso que hay que dar es e elevado al logaritmo. O sea, e elevado a lo que me ha salido, sí. Siguiente ejercicio. Límite, cuando x tiende a 0 más, de seno de x elevado a x. Este es 0 elevado a 0 también. Bueno, pues lo mismo. Voy a llamar logaritmo de a este le llamo a, y el logaritmo de a sería el logaritmo del límite. ¿Hace falta escribir esto? Realmente no es necesario. A la siguiente ya no lo escribo. Logaritmo del límite, que es el límite del logaritmo de seno de x elevado a x, y ahora lo que sí volvemos a hacer es este va a pasar para adelante y me va a quedar el cálculo del límite cuando x tiende a 0 de x logaritmo de seno de x. Bueno, este límite es 0 por el logaritmo de 0, 0 por menos infinito. Entonces habría que ponerlo, pues como ya sabemos, cuando tenemos un límite del tipo 0 por infinito, lo que hacíamos era transformarlo en un cociente, con lo cual aquí me va a quedar límite cuando x tiende a 0 más de ¿cuál pasamos abajo? Pues el más sencillo, porque así pues no tenemos que derivar un cociente ni nada de eso. Entonces, cuidado, esto sería 1 partido por x, así de esa forma, y me quedaría logaritmo, bueno, si he pasado este me va a quedar logaritmo infinito entre infinito, y por lo tanto lo que aquí aplico es la regla del L'Hopital y me va a quedar límite cuando x tiende a 0 más de la derivada del logaritmo, que es 1 partido por la función, por la derivada de la función, 1 partido por la función, por seno de x, por la derivada de seno de x, y debajo la derivada de 1 partido por x, que ya dije que esta derivada salía mucho y que era conveniente aprendérsela de memoria. Entonces me va a quedar límite cuando x tiende a 0 más de coseno de x, x cuadrado, coseno de x, y aquí un seno de x. 0 más, entonces esto es 0 partido por 0 nuevamente. Bueno, pues se vuelve a aplicar de nuevo la regla del L'Hopital y tendría pues el menos, que lo saco delante, la derivada del numerador 2x por el segundo sin derivar más el primero x al cuadrado por la derivada del segundo seno de x. Aquí sería entonces un menos y dividido debajo la derivada del denominador, la derivada del seno es el coseno. Bueno, ahora sustituimos, quedaría 2 por 0 menos 0 y coseno de 0 es 1, con lo cual me quedaría 0 partido por 1, 0. En consecuencia, nuestro límite a es e elevado a 0, es decir, 1. Vamos a por otro límite. Límite cuando x tiende a 0 de cotangente de x elevado al seno de x. Bueno, esperemos que este no sea como el anterior. Entonces tendríamos, esto le vamos a llamar, en principio, bueno, cotangente es coseno entre seno, el seno sería 0, pues 1 entre 0, infinito, elevado a 0. Este es de tipo infinito elevado a 0. Bueno, pues entonces le llamamos a y calculamos lo que sería el logaritmo de a. Logaritmo de a sería el logaritmo del límite, que es el límite del logaritmo. Al final me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de el seno de x logaritmo
de cotangente, aquí me salto ya una serie de pasos, de cotangente de x. Y esto es 0 por logaritmo de 0, que es menos infinito, 0 por menos infinito, con lo cual lo voy a pasar, el tipo 0 por infinito ahora, a un cociente, para poder resolverlo. Y me quedaría pues logaritmo de la cotangente dividido entre seno de x, entre 1 partido seno de x. Bueno, entonces ahora aplicaríamos aquí la regla del L'Hopital, puesto que me va a quedar el tipo infinito partido por infinito, y aplico la regla del L'Hopital. Entonces, esto es el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del logaritmo de la cotangente. Me va a quedar debajo aquí la cotangente, pues 1 partido de la cotangente de x, y encima la derivada de la cotangente, que era menos 1 partido de seno cuadrado de x. Y debajo me va a quedar la derivada de 1 partido de seno de x. 1 partido de seno de x es seno de x elevado a menos 1, con lo cual la derivada me va a quedar menos 1 por la función elevado a menos 2 por la derivada de la función, que es coseno de x, es decir, coseno de x entre seno cuadrado de x con un menos, es decir, aquí coseno de x entre seno cuadrado de x con un menos. Entonces aquí tenemos ya que esto pues se nos va a ir, esto, e incluso también se nos va el signo. Teniendo en cuenta que la cotangente es coseno entre seno, pues límite cuando x tiende a 0 de, aquí tendríamos el coseno, este es coseno entre seno, es decir, seno de x entre coseno de x. 1 partido de la cotangente quedaría así. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido de coseno cuadrado de x, que es 0 entre 1, 0, con lo cual a me va a quedar elevado a 0, 1. Pues sería un poco más sencillo. Otro ejercicio. Límite cuando x tiende a pi medios. Estos están todos del libro, o de los exámenes de selectividad. Más coseno de x elevado a 1 partido de coseno de x. Esto es del tipo, bueno, pues vamos a ver a cuánto tiende esto. No va a ser, lo primero que hay que hacer siempre es sustituir. Esto me quedaría 2 por pi medios entre pi, es decir, el 2 con el 2 se va, el pi con el pi, esto me da 1. Coseno de pi medios, recordar cuánto era pi medios, es 90 grados. El coseno es lo que apoya, 0, 1 más 0, 1. Y aquí daría 1 entre 0, va a tender a infinito, más o menos infinito, tal que esto es del tipo 1 elevado a infinito. Calculamos este límite como e, que ya lo conocemos, e elevado al límite, cuando x tiende a pi medios, de la base, menos 1, por el exponente. Bueno, vamos a escribirlo todo en forma de fracción. Así. Esto es 1 más 0 menos 1, o sea 0, partido por 0. Entonces, aplicamos L'Hopital. Elevado al límite cuando x tiende a pi medios, la derivada de 2 partido por pi por x es 2 partido por pi, menos seno de x, que sería la derivada del coseno, la derivada de 1 es 0, y aquí me quedaría menos seno de x. 2 partido por pi, menos, ahora volvemos a sustituir, seno de pi medios es 1. Con lo cual me quedaría e elevado a 2 partido por pi
menos 1 entre menos 1. Dicho de otra forma, esto me queda e elevado a 1 menos 2 partido por pi. Y esta es nuestra solución. Siguiente ejercicio. Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido por x elevado a x. Bueno, este límite en principio ya se puede ver. Ese límite es e, por definición. Pero bueno, vamos a suponer que andamos un poco despistados y vamos a hacer algo de perogrullo, que vendría siendo lo mismo. Vale, pues este es el tipo 1 partido por infinito, es 0, 1 elevado a infinito. Entonces, bueno, pues como es del tipo 1 elevado a infinito, yo diría, vale, pues esto sería igual a e elevado al límite cuando x tiende a infinito de la base menos 1 por el exponente. Es decir, e elevado al límite cuando x tiende a infinito, 1 menos 1, pues se va a ir. Y después x entre x me va a dar 1 también, de 1, o sea, e. Claro, pues es lo que tenía que salir. Para este ejercicio, nada. Otro. Límite cuando x tiende a infinito de x más 3 entre x más 1 elevado a 2x. Bueno, a ver este me da, en el infinito esto queda 1 elevado a infinito, pues nuevamente e elevado al límite de la base menos 1 por el exponente, por 2x. Y ahora aquí operaríamos, porque esto me va a quedar 0 por infinito, claro. Bueno, pues ahora a operar. Aquí se opera con paciencia. Uh-huh. 3 menos 1, 2 por 2x, 4x, partido de x más 1, total e elevado a 4. Límite cuando x tiende a 1 de x más 2 partido de 2x más 1 elevado a x partido de x menos 1. Esto va a tender a 1 partido de 0, que será infinito o menos infinito, y aquí me quedaría 3 entre 3, que es 1 elevado a infinito, con lo cual volvemos nuevamente de este tipo, es del tipo 1 elevado a infinito, pues esto es e elevado al límite de la base menos 1 por el exponente. Y ahora se trataba de operar con paciencia. X menos 2x es menos x y 2 menos 1 es 1. Aquí lo que tenemos es dos cosas que básicamente pues son iguales, solo que cambiadas de signo. Menos x más 1 y x menos 1. Podemos eliminarlas, pero cambiando el signo. Es decir, quedaría una cosa así. Claro, quedaría menos x partido de 2x más 1. Y entonces me quedaría menos 1 partido por 3. Esto es e elevado a menos 1/3. Y con esto pues acabaríamos ya este límite. Entonces por hoy ya podemos dejar. De todas formas yo haría un esfuerzo de concentración. A ver si, no sé, pues concentrándonos un poco, así, chan, aparece ahí este señor.
Este señor es, pues, Jaume del Hospital, alias el Marqués del Hospital. Bien, pues nos seguimos concentrando, y sale su profesor, que no es otro que Johannes Bernoulli, que era el profesor de Guillermo del Hospital. Guillermo del Hospital era un marqués y Bernoulli pues era un matemático que, bueno, le daba clases. El teorema la regla del Hospital, pues anduvieron en muchos litigios, anduvieron en litigios a ver quién se llevaba la titularidad de la regla del Hospital. Y bueno, parece ser que ganó el marqués. Entonces ha sido ya conocido por todos pues como la regla del Hospital. Pues muy bien, con esta anécdota, pues el próximo día seguiremos viendo teoremas de continuidad, como la regla de Bolzano o el teorema de conservación del signo, de los valores intermedios, y algún problema sencillo relacionado con esto. No es nada tampoco difícil. Pues hasta la próxima clase. Adiós.